Bien, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de Derecho Procesal Civil 1, lo que corresponde a la semana número 9. El tema que vamos a platicar hoy es el de vicisitudes de la relación procesal. Solo voy a confirmar con ustedes si se escucha la transmisión y si se ven las diapositivas. Si me pueden avisar al chat, por favor. Bien, muchas gracias por avisarme, muchachos, y disculpen el atraso, es que sí tuve un poquito de problemas con el tema del internet para ingresar, pero gracias, qué bien que ya estamos entonces conectados. Vamos a entrar de lleno entonces al curso de Derecho Procesal Civil 1, en lo que corresponde a la semana número 9 y el tema vicisitudes de la relación procesal. Este tema realmente creo que debimos haberlo tocado un poquito antes, pero en el programa está de esta manera, entonces vamos a agotarlo también porque nos rompe un poquito cómo venimos con nuestro esquema de nuestro juicio ordinario. Recordando cómo va nuestro esquema hasta el momento de nuestro juicio ordinario, que es cuando hemos presentado la demanda. Una vez que se presenta la demanda, el juez analiza que cumpla los requisitos del artículo 61 y del 106. Si cumple los requisitos, el juez la admite y toma una decisión, que es una resolución, dijimos, y como es una resolución de trámite, es un decreto con el cual pues notifica a la otra parte que se ha iniciado un proceso en su contra y lo emplaza por un término de 9 días. 9 días en los que la parte demandada pues tiene que tomar una actitud que ya vimos, las 6 actitudes que puede tomar la parte demandada, y luego a requerimiento de parte pues debe solicitarse para que se dé el segundo paso de la prueba, que es la petición, el petitorio, para que se abra el periodo probatorio. Pero eso lo vamos a dejar para la otra semana, toda vez que les comentaba de que está este tema en medio, que son algunas vicisitudes de la relación procesal. Entonces vamos a tratar de agotar este tema y continuamos con el juicio ordinario la próxima semana con lo que es el periodo probatorio. Bien, habiendo explicado esto en el tema hasta dónde vamos apenas en nuestro juicio ordinario, que es en las actitudes de la parte demandada, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar un poco sobre las vicisitudes de la relación procesal. Y cuando hablamos de las vicisitudes de la relación procesal, podemos empezar diciendo entonces que toda esta materia se le designa también, toda esta materia en relación a las vicisitudes de la relación procesal, también se le denomina crisis procesales. A las vicisitudes de la relación procesal, o sea, toda esta materia también recibe el nombre de crisis procesales. ¿Por qué se les denomina crisis procesales? Porque se refiere a anormalidades que se presentan en el proceso en relación con los sujetos o en relación con el objeto de la actividad. ¿Por qué se les denomina vicisitudes de la relación procesal o crisis procesales? Porque se refiere a anormalidades que se presentan en el proceso en relación con los sujetos o el objeto de la actividad que es el proceso. En ese sentido, entonces, comprendiendo todos los casos que tienen, diríamos, repercusión en cualquiera de los elementos mencionados, y se van a agrupar en categorías de situaciones en las que se llaman transformación objetiva o transformación subjetiva de la relación procesal. Todos estos cambios, todas estas anormalidades a que se refieren las vicisitudes de la relación procesal o crisis procesales, se les va a denominar o se van a agrupar en categorías que se les va a denominar transformación objetiva o una transformación subjetiva de la relación procesal, y que tiene que ver también con la suspensión o con la interrupción del proceso.
Cuando el proceso se transforma o modifica en orden a su objeto propio, a la materia de un proceso, estamos en presencia de transformación objetiva. Si la transformación se refiere a los sujetos que en ella intervienen, a esta situación se le va a denominar una transformación subjetiva. Esto tiene que ver más que todo con los cambios del objeto del proceso, muchachos, o con el cambio que pudiese darse en los sujetos procesales, ya sea desde el punto de vista del juez, o ya sea cambios en la parte activa o cambios en la parte pasiva. Entonces vamos a ir viendo algunos de ellos, algunas transformaciones o anormalidades que se presentan dentro del proceso. Y en ese sentido vamos a empezar hablando de la transformación objetiva de la litis, o sea, transformación objetiva del pleito o del objeto de la demanda. Cuando el proceso se transforma o modifica en orden a su objeto propio, a la materia de un proceso, estamos en presencia entonces de la transformación objetiva. Denme un segundito, por favor. Bien, les decía, materia de un proceso, estamos en presencia de lo que se conoce como una transformación objetiva. Podemos citar qué tipo de transformación objetiva se puede dar. Podemos citar, por ejemplo, la ampliación, la modificación o la reducción de la demanda. Eso lo hemos hablado ya anteriormente. De acuerdo a nuestro artículo, de acuerdo al artículo 110, dice, podrá ampliarse, modificarse la demanda antes de que haya sido contestada. Una vez que se interpone la demanda correspondiente, se inicia el proceso. Pero si dentro de los 9 días del emplazamiento la parte demandada aún no ha tomado ninguna actitud de las 6 que ya vimos, y la parte demandante se da cuenta de que posiblemente o vio algún tema o vio alguna parte de su pretensión o quiere ampliar la solicitud de su pretensión o quiere ampliar los hechos porque considera de que como se lo está manifestando el juez aún faltan detalles, esos cambios ya son los de los que se conocen como las transformaciones o anormalidades del proceso, ¿sí? O vicisitudes del proceso. ¿Por qué? Porque ya empezó el proceso con la demanda, pero cuando deciden, la parte actora decide ampliarla o decide modificarla o reducir la demanda, esto se le denomina una transformación objetiva. ¿Por qué? Porque es en el objeto precisamente del proceso donde se está haciendo el cambio, en el objeto que es la demanda correspondiente. Este es un claro ejemplo de una transformación objetiva de la litis, porque el cambio se da en la demanda, en el escrito, en lo en lo procesal que se está realizando o llevando a cabo. Es precisamente este aspecto el que determina en nuestro derecho procesal civil uno de los efectos de la contestación de la demanda. ¿Qué es lo que busca cuando hablo de los efectos precisamente de nuestro procesal civil? Al contestar la demanda, que ya no pueda transformarse en su objeto. Porque si se contesta la demanda y el demandado quisiera ampliarla, ya no puede, porque el artículo 10 es claro. Podrá ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada. Si no ha sido contestada, se puede dar alguna transformación objetiva, porque pueden ampliar los hechos, pueden ampliar la pretensión o pueden ampliar los medios de prueba que ofreció, etcétera. Pero una vez que se contesta la demanda o se toma una actitud contra esa demanda, es lo que nosotros denominamos que es ese aspecto que determina precisamente uno de los efectos de la contestación de la demanda porque va a impedir la transformación objetiva de la litis. Dentro de esta categoría de alteración del objeto procesal, por ejemplo, el autor Wasp indica que los incidentes son también una transformación porque precisamente un incidente significa más que todo una cuestión anormal que va a desarrollarse por otra vía procesal. En nuestra ley, según la clase de incidentes, pueden también producir la suspensión del proceso o no producirla.
Cuando, cuando interponemos la excepción previa, como ya vimos, dentro de los primeros 6 días de emplazado en la parte demandada, se interpone la excepción previa y cuál eso es uno de sus efectos que suspende el proceso principal. Eso también es una transformación objetiva de la litis. ¿Por qué? Porque lo normal es que el proceso continúe en sus plazos de la manera normal como está establecido, ya sea el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral. Pero una vez que se interpone una excepción previa, esa dice que debe resolverse primero. Entonces, esa hace o obliga a que el órgano jurisdiccional suspenda el trámite del proceso principal hasta que se resuelva la excepción previa. Eso también es una transformación objetiva de la litis o del proceso, porque si esa excepción previa es declarada con lugar, se terminó el proceso. Lo va a poder iniciar nuevamente cuando subsane los requisitos formales, pero ese proceso que ya se había iniciado sufre una transformación porque ya no continúa de manera normal, sino que el mismo se suspende totalmente su procedimiento y ya no continúa el mismo por esos presupuestos procesales. Por eso sí, entonces que nuestra ley regula los incidentes que pueden también producir la suspensión del proceso o no producirla, ¿verdad? Que se interpone, pero cuando se interponen excepciones perentorias que no suspenden el proceso, continúa el mismo, ¿verdad? Pero por definición legal deben tener relación inmediata con el negocio principal, ya que en caso contrario, entonces los jueces de oficio deberán repelerlos o rechazarlos, ¿verdad? De oficio. Pueden también incluirse dentro de esta categoría la transformación objetiva de la litis o del pleito, la alteración que sufre el proceso por la reconvención. La reconvención también es otra forma de transformar objetivamente la litis o el pleito, porque se supone que hay un demandante y hay un demandado, entonces debería continuar el proceso de forma normal. Pero cuando la parte demandante toma la actitud de presentar una contrademanda, cambian los papeles, porque entonces quien era demandante pasa a demandado y el demandado pasa a demandante. Ahí también hay una transformación de la litis, una transformación de lo normal que debía ser ese proceso. Pero cambia porque si llena los requisitos que vimos la semana pasada, el juez le va a dar trámite y también va a emplazar por 9 días a la otra parte. Ahí se da una transformación objetiva de la litis. Entonces, ¿en qué consiste la transformación objetiva de la litis, muchachos? No es más que cambiar el objeto de la demanda. Ya di varios ejemplos ahí como la ampliación de la demanda, como la suspensión, la reducción de la demanda, como los incidentes, las excepciones previas que suspenden el proceso. Eso no es normal, ¿verdad? Pero es una forma supletoria de que hay que resolver por la vía incidental una excepción, pero suspende el trámite principal. Eso también es se denomina una transformación objetiva de la litis. O también otro ejemplo como el que acabo de poner de lo que es precisamente la contrademanda, ¿verdad? Que cuando se interpone la contrademanda es otra forma de transformar objetivamente el proceso o la litis porque cambian los papeles. En realidad, a través de esta transformación se introduce una nueva acción en el proceso que altera su contenido inicial. Todas estas alteran su forma normal de avanzar o en el caso de la reconvención que transforma el proceso o lo altera en su contenido inicial, ¿verdad? Entonces, se trata en efecto de una acumulación de acciones, la llamada sucesiva por inserción. Bien, ¿en qué consiste entonces la transformación subjetiva de la litis? Ya vimos la transformación objetiva, que tiene que ver con el objeto de la demanda. Es en la demanda donde se van a dar los cambios, en el trámite de la demanda donde van a surgir esos cambios. Esa es la transformación objetiva de la litis. Mientras que la transformación subjetiva de la litis, en esta podemos decir que cuando la transformación se refiere a los sujetos que en ella intervienen, a los sujetos que en ella participan. Entonces la situación se configura como una transformación subjetiva del proceso. Se le llama así porque determina afectando a los sujetos que intervienen en el proceso. A eso se le denomina transformación subjetiva de la litis. Repito, transformación subjetiva de la litis cuando la transformación se refiere a los sujetos que en ella intervienen. La situación se configura como una transformación subjetiva del proceso y se denomina así porque se determina afectando a los sujetos
que intervienen en el proceso. Bien, entonces transformación objetiva es en la demanda y en el procedimiento. La transformación subjetiva tiene que ver con los sujetos que participan dentro del proceso. En primer lugar, se puede presentar una transformación subjetiva de la litis en relación a quién, en relación al juez, ya sea por razones de jurisdicción o ya sea por razones de competencia. En los casos en que se produzca el defecto de jurisdicción o la falta de competencia, ocurrirá según el caso de que se trate un cambio en el juez que conozca el asunto con la siguiente transformación subjetiva del proceso. Si a un juez ante quien se interpone una demanda, la parte contraria le interpone la excepción de incompetencia y se declara con lugar, ya no va a poder seguir conociendo ese juez. Ahí estamos hablando de una transformación subjetiva de la litis, porque esa transformación se refiere a uno de los sujetos procesales, que en este caso sería el juez, quien dirige el órgano jurisdiccional, que inicialmente se inició la demanda con él, pero por declarar con lugar la excepción de incompetencia, deja de conocer qué transformación se va a dar, que va a tener que conocer otro juez ese proceso correspondiente, va a tener que ser reenviado ese proceso al juez competente, que va a ser otro, que no fue donde se inició normalmente el proceso correspondiente. Entonces, naturalmente que si se trata de cuestiones de hecho, como por ejemplo, eh, si vamos a los otros sujetos, si se tratara, por ejemplo, del cambio del domicilio del demandado, del valor de la cosa, etcétera, de la cuantía, como criterios determinantes de la competencia, no se producirá ninguna transformación de este tipo, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis. Si realmente en el caso que quienes cambian fuera el demandado que cambia su domicilio, no porque cambie su domicilio el proceso va a cambiar, no, ahí permanece el principio perpetuatio jurisdictionis, el cual lo encontramos regulado en el artículo 5 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, cuando nos dice el artículo 5, momento que determina la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia se determina conforme a la situación del hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tenga ninguna influencia los cambios posteriores de dicha situación. La parte demandante, el demandado puede cambiar de domicilio, pero no por eso va a cambiar también la demanda. La demanda va a seguir en el mismo lugar donde se inició si el juez es el competente, ¿verdad? Entonces ahí no va a haber transformación subjetiva de la litis por el cambio del demandado del domicilio habitual donde él residía. Eso no va a producir ningún cambio al respecto. El artículo 23 también nos dice competencia por accesoriedad. La obligación accesoria sigue la competencia de la principal. O sea, la principal siempre se va a mantener. Por esos cambios que se den entre los sujetos procesales de ese tipo, pues no, a eso no se le denomina una transformación subjetiva de la litis. ¿Por qué? Porque el proceso va a continuar su trámite normal ante el juez que es el competente. También, también puede venir determinada, otro cambio que se puede dar, que, como ejemplo, que podemos verlo como una transformación subjetiva de la litis, que se da un cambio subjetivo precisamente de la litis o una vicisitud procesal, podría ser el venir, por ejemplo, la muerte del juez, que el juez está conociendo fallezca, entonces con este caso es necesaria su sustitución por algún otro o por algún otro impedimento calificado. Una vez que se cambia el juez, estamos ante una transformación subjetiva de la litis. Puede ser que el juez sí sea competente, pero una de las partes ha planteado alguna recusación contra el juez. Solo, perdonen, sí están escuchando y están viendo, disculpen que estoy viendo, recibiendo algunos mensajes que no se ve. Solo si me pueden contestar, si miran la diapositiva y si escuchan.
Vale, déjenme un momento, voy a ver qué puedo hacer. ¿Me dan unos? Ok, denme un par de minutos, solo ver si puedo solucionar el problema. Bien, si me pueden avisar ahora sí, si ven la diapositiva, disculpen.
¿Me pueden avisar si se escucha y se ve? Si es que cambié de red, mejor estoy sonando, cambié a otra red, ya no. Creo que Claro está teniendo problemas por acá. Bueno, entonces solo un pequeño recordatorio, como si estaban escuchando lo que estaba hablando, ¿verdad? Entonces voy a solo así rápidamente. Estaba diciendo que las vicisitudes procesales también se les denomina crisis procesales y se refiere a anormalidades que se presentan en el proceso en relación a los sujetos, al objeto de la actividad, comprendiendo todos los casos que tienen, decía, repercusión en cualquiera de los elementos mencionados, que se agrupaban en categorías que se denominan transformación objetiva y transformación subjetiva en la relación procesal. Estaba hablando de la transformación objetiva. ¿Qué cambios puede darse en la transformación objetiva? Dice que cuando el proceso se transforma o modifica en orden a su propio objeto o al objeto propio de la materia de un proceso, estamos ante una transformación objetiva. ¿Qué ejemplos podemos tener de transformación objetiva? Y mencioné, por ejemplo, tres. Hablé, por ejemplo, cuando se interpone la demanda y el juez emplaza por 9 días a la otra parte tiene 9 días para tomar una actitud y no ha tomado ninguna. Si la parte que demandó considera de que hay algún aspecto que se le olvidó en los hechos que no le comentó el juez o algún medio de prueba que agregar o ampliar su pretensión que estaba pidiendo 2,000 quetzales, pero prefiere pedir 3,000, ya presentó la demanda, ya está en proceso, pero como no ha contestado la otra parte, el artículo 110 del Código Procesal Civil decía, da la oportunidad de poder modificar o de poder ampliar esa demanda. Esa modificación o ese cambio, ya estamos hablando de una vicisitud procesal, de una transformación, porque la demanda inicial va a cambiar ya estando dentro del proceso. A esa se denomina transformación objetiva de la litis. A eso se refiere esa transformación objetiva. Hablaba de otro ejemplo también, decía, cuando se interpone una excepción previa, esa excepción previa detiene el proceso. Si la declaran con lugar, se terminó el proceso. Esa es una vicisitud procesal. ¿Por qué? Porque es una forma normal de cómo va a terminar ese proceso. Debió haber continuado, sin embargo, no sucedió. O el simple hecho de suspender el proceso ya está transformando el proceso porque debería continuar con los plazos correspondientes, pero primero debe resolverse una vicisitud como es una excepción procesal, una excepción previa. Decía también otro ejemplo de una transformación objetiva de la litis o de una vicisitud procesal es la reconvención, porque en la reconvención cambia el procedimiento normal de la demanda. Presentada la demanda, se emplaza por 9 días, debería continuar con el periodo probatorio, pero con la contrademanda se da un cambio en los... ¿Por qué? Porque la parte demandante pasa a ser demandado y el demandado pasa a ser demandante y hay que volverle a dar emplazamiento 9 días. Transforma el procedimiento normal. Cuando el cambio se da en el objeto de la demanda del proceso, estamos ante una transformación objetiva de la litis, que también se denomina una vicisitud procesal. Estaba en esto cuando me avisaron de que ya que no se veía. Solo me confirma, por favor, si se escucha y se ve, para no seguir hablando y que tenga ahí una vicisitud en mi presentación. ¿Sí me están escuchando y se ve? Listo. Gracias, muchachos. Bien. También tenemos por otro lado lo que es una transformación subjetiva de la litis. Cuando hablamos de una transformación subjetiva de la litis, decía que la transformación se refiere ya no al proceso, ya no al objeto de la demanda, sino se refiere a los sujetos que en ella intervienen. La situación que se configura como una transformación subjetiva del proceso se le llama así porque se determina afectando los sujetos que intervienen en el proceso. Gracias por contestarme, muchachos. Bien, esta transformación subjetiva ya cambia, tiene que ver entonces directamente con los sujetos procesales que participan dentro del mismo. Cuando se da un cambio en cuanto a los sujetos, entonces ahí estamos hablando de una transformación subjetiva de la litis, o sea, una vicisitud procesal subjetiva. En primer lugar, decía que se podía presentar
una transformación subjetiva de la litis en relación al juez, ya sea por razones de jurisdicción, porque ya no es, porque no tiene jurisdicción en ese tema, o ya sea por razón de la competencia. En los casos en que se produzca así el defecto de la jurisdicción o la falta de competencia, ocurrirá según el caso, dependiendo el cambio que se dé. En ese sentido, el juez que conozca el asunto ya no lo podrá hacer, sino tendrá que ser otro juez. Cuando se da ese cambio, estamos ante una transformación subjetiva de la litis. Decía que si se trata de cuestiones de hecho, como por ejemplo el cambio del domicilio del demandado o el valor de la cuantía, eso ya no va a cambiar, ya no va a hacer que el juez deje de conocer, porque si se aceptó inicialmente y no se interpuso la excepción de incompetencia y siguió caminando el proceso, pero hay un cambio ahí en cuanto a la cuantía, de acuerdo al principio perpetuatio jurisdictionis, que está en el artículo 5 y artículo 23 del Código Procesal Civil y Mercantil, esos no van a provocar cambios en la demanda, ni en el sujeto procesal, en este caso el juez que debe conocer. Una vez iniciada la demanda y se contestó, él va a seguir conociendo. Si después se dieron cuenta que no era, por razón de la cuantía, no era competente, ya no se puede hacer absolutamente nada porque hubo consentimiento de ambas partes en que fuera este juez el que conociera. Si el demandado cambia, resulta que la demanda la puso aquí en la ciudad capital, pero se traslada a vivir, cambia su domicilio para el departamento de Retauleu. Por ese cambio de él, el juez no va a dejar de conocer. Él puede haber cambiado de domicilio, pero iniciada la demanda acá va a tener que continuarla en este lugar porque aquí inició de acuerdo al principio perpetuatio jurisdictionis. También puede venir determinado, otro que sí puede dar una transformación subjetiva de la litis es, por ejemplo, que el juez fallezca. Si el juez fallece, obviamente va a tener que entrarlo a conocer otro juez. Ahí sí hay una transformación subjetiva, porque el juez que inicialmente conocía va a dejar de conocer y eso va a provocar una transformación subjetiva de la litis. Por otro lado, podríamos hablar también cuando un juez ya está conociendo y de repente una de las partes lo recusa porque considera de que no es que el juez el adecuado para conocer el proceso, toda vez que puede tener alguna situación, alguna tacha ahí, alguna inhibitoria que le impide conocer, porque resulta que el juez conoce al abogado de la otra parte, ahí hay una relación de amistad y eso puede provocar una afectación en la imparcialidad a la hora de resolver el proceso, por lo tanto lo recusa y si lo declaran con lugar a la recusación, pues van a enviar ese proceso a otro juez que no sea al que fue recusado. Ahí cambia también la situación inicial. Ahí estamos ante una transformación subjetiva de la litis. Entonces, en la acumulación de procesos se produce el mismo fenómeno. Cuando se acumulan los procesos también se da ese fenómeno porque un juez se ve privado de competencia para que conozca el que está actuando en el proceso más antiguo. Cuando hay varios sujetos, varios procesos que tienen relación, pero en procesos distintos y piden la acumulación de los procesos, digamos que hayan 3 procesos que están solicitando la acumulación, 2 de ellos van a tener que ser retirados del juez que lo venía conociendo y lo van a trasladar al juez más antiguo para que en una sola sentencia se resuelva todo por la relación que existe entre esos procesos. Ahí también estamos hablando de una transformación subjetiva. Eso es en cuanto al juez. Si se dan cuenta, sí puede haber transformación subjetiva de litis en cuanto al sujeto procesal, que en este caso sería el juez. Pero en segundo lugar, también puede haber una transformación subjetiva de litis en relación a los litigantes. Puede darse, en cuanto a los litigantes, estamos hablando del sujeto actor o del sujeto demandado. Pues ahí también puede haber una transformación durante el proceso. Puede darse por pérdida de la capacidad para ser parte. En estos casos en que se pierde la personalidad procesal del litigante afectado, debe tratarse propiamente, en este caso, específicamente de la muerte de las personas naturales, ¿verdad? O de la extinción de las personas jurídicas colectivas. Si se tratara del fallecimiento del litigante, el problema consiste en la constitución de una parte legitimada para continuar, pero nuestro Código Procesal es claro en los artículos 44 en adelante y nos habla de que puede darse una sucesión, ya sea de la parte demandante o la parte demandada, y va a recaer en ¿quiénes? Va a recaer en sus herederos. En caso de que ocurra la muerte del representante legal,
el problema se reduce a constituir un nuevo representante, pero también va a realizarse un cambio en cuanto a la persona del representante. Estamos también ante una transformación subjetiva de la litis. Todo esto puede pasar dentro del proceso. Por eso es que se les denomina vicisitudes del proceso. Puede ocurrir también que adquiera la capacidad, como sucede cuando el menor de edad está debidamente representado, un menor que está siendo representado, pero su proceso tarda tanto que alcanza la mayoría de edad. Cuando alcanza la mayoría de edad, pues él ya puede actuar por sí mismo, ya no va a necesitar de representante. Ahí también se va a dar una transformación subjetiva de la litis. Entonces ahí estamos hablando también de una vicisitud procesal que se va a cambiar en el transcurso del proceso, que no va a continuar como inicialmente venía, sino que va a haber una transformación, porque quien era si era su padre, sus padres que ejercían la patria potestad, o el tutor, el que lo estaba representando, van a dejar de tener esa representación porque él ha alcanzado la mayoría de edad y ya puede actuar por sí mismo. Cambios que se pueden ir dando dentro del proceso civil, y por eso es que se le denomina vicisitudes procesales, porque son transformaciones que se pueden dar precisamente dentro del proceso correspondiente. En ese tema que estamos platicando, veamos, por ejemplo, el artículo 59 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 59. Sucesión en el proceso. Cuando la parte desaparece por muerte o por otra causa, el proceso prosigue por el sucesor universal o en contra suya, ya sea el demandante o el demandado, puede haber una sucesión ahí. ¿Se dan cuenta? Sí está regulada la transformación subjetiva de la litis en cuanto a los sujetos procesales. Si vemos el 60, dice sucesión a título particular en el derecho controvertido. Si en el curso del proceso se transfiere el derecho controvertido por acto entre vivos a título particular, el proceso prosigue entre las partes originarias. Si la transferencia a título particular ocurre por causa de muerte, el proceso se prosigue por el sucesor universal o en contra de él. En ese sentido, la sucesión viene a transformar el proceso por ese cambio de personas. Entonces, para que entendamos, estas vicisitudes procesales en primeras instituciones jurídicas, puede ser objetiva si es el cambio del juez, puede ser, bueno, pues es objetiva si es sea cambio en el proceso correspondiente, ya sea la demanda, ya sea porque se termina por que declaran con lugar la excepción previa, eso cambia totalmente el trámite normal del proceso, por la contrademanda, dijimos, ¿verdad? También cambia la forma normal del proceso porque se da un segundo emplazamiento que no es lo normal. A eso son transformaciones objetivas del proceso, mientras que transformaciones subjetivas tienen que ver con el sujeto, con el juez y con los litigantes. Recuerden que de conformidad con el artículo 61, el numeral 8, la primera solicitud que se presente a un tribunal debe llevar la firma y el sello del abogado colegiado que ejerce el patrocinio. En el artículo 62, en caso de cambio de abogado director, debe manifestarse estas circunstancias. Si vemos el artículo 62, requisitos de las demás solicitudes. Las demás solicitudes sobre el mismo asunto no es necesario que contengan los datos de identificación personal y de residencia del solicitante ni de las otras partes, pero deberán ser auxiliados por el abogado director. Si si este cambiare, deberá manifestarse expresamente tal circunstancia. O sea, también puede haber en el cambio en el abogado. Ahí también estamos ante una transformación subjetiva de la litis porque cambia uno de los sujetos que está participando, que es el abogado director, ya sea de la parte demandante o de la parte demandada. Entonces, el artículo 62 es otro ejemplo claro de esta situación. También lo pueden ver ustedes como un ejemplo, otro ejemplo, el artículo, podríamos hablar del artículo 197 de la ley del organismo judicial. El artículo 197 del organismo judicial dice actuación de los abogados. Las demandas, peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado
y sin ese requisito no se dará curso a ninguna gestión. El abogado responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervención de un abogado en los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores, en las gestiones del Ministerio Público cuando el cargo no esté servido por profesional y en los demás casos previstos por otras leyes. Entonces, definitivamente el abogado también es un sujeto procesal y también puede cambiar en un momento determinado, como es normal, ¿verdad? A eso se les llama una transformación subjetiva de la litis porque está cambiando uno de los sujetos que es, en este caso, el abogado. Bien, eso en cuanto a las transformaciones entonces subjetivas y las transformaciones objetivas. Que nos quede claro que la transformación objetiva tiene que ver con el proceso y la transformación subjetiva tiene que ver con los sujetos procesales, ya sea el juez o las partes que están litigando. También tenemos otra vicisitud procesal que se denomina suspensión e interrupción procesal. Suspensión e interrupción procesal. Estas dos clases de crisis procesales se diferencian porque los casos que suelen citarse de suspensión del procedimiento se refiere propiamente a la relación procesal en sí. En cambio, los casos de interrupción se relacionan más que todo a situaciones que afectan a los que intervienen, provocar suspensión o interrupción del proceso. El autor de la plaza entiende que la diferencia estriba en que la interrupción generalmente se necesita de un acto de parte para que cese, que para que se dé la interrupción es necesario un acto realizado por una de las partes para que éste cese. Wasp, por su parte, dice, trata esta materia dentro de lo que él llama crisis de la actividad. Wasp le llama a la suspensión e interrupción procesal como crisis de la actividad. Señala que si se toma la actividad procesal como puro y estricto devenir, entonces se van a dar tres clases de anomalías. ¿Qué clases de anomalías dice Wasp que se pueden dar? Dice que una que consiste en un avance o adelantamiento anormal del proceso, que una se puede dar o que consiste en un avance o adelantamiento anormal del proceso. Por ejemplo, dice, permitir la ejecución provisional de las sentencias de segunda instancia, aun cuando no hubiera transcurrido el término para interponer la casación. Ahí se está adelantando, eso lo pueden leer en el artículo 342 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otra crisis de la actividad procesal dice que puede ocurrir un retroceso también anormal, que puede darse un retroceso anormal del proceso, como cuando se produce, dice, la anulación de la actividad procesal. Cuando alguien interpone una anulación de actividad procesal, posiblemente el proceso ya ha avanzado, pero si el juez lo considera o la sala, si es a través de un recurso, lo considera que sí corresponde, va a retrotraer el proceso a donde se cometió el vicio procesal para que continúe nuevamente desde ahí hacia adelante. Puede ocurrir también, dice, otra crisis de la actividad procesal, puede ocurrir por la paralización del proceso, lo que puede dar origen a una quietud anormal del procedimiento. En este caso, podríamos decir como por ejemplo de esta, podemos encuadrar los casos de la suspensión, lo que se da por razones que afectan a los actos procesales mismos, sin hacer relación a los sujetos y objetos procesales, mientras la interrupción por razones que afectan directamente a los sujetos procesales, que ya lo vimos que tiene que ver con las transformaciones también, ¿verdad? Cuando se dan esos cambios en el proceso normal, que puede ser una transformación objetiva o una transformación subjetiva. La suspensión y la interrupción tiene que ver también con estas situaciones, toda vez que solo son de alguna manera instituciones desde el punto de vista doctrinario, pero que se aplican al proceso real, ¿verdad? Al procedimiento normal. La suspensión procesal la suspensión procesal se puede dividir en dos clases. Esa suspensión procesal puede ser necesaria o puede ser facultativa. ¿Cuándo estamos ante una suspensión procesal necesaria? Estamos ante una suspensión procesal necesaria por razones físicas, por razones lógicas y por razones jurídicas. Se puede dar la suspensión procesal necesaria por razones físicas,
por razones lógicas y por razones jurídicas. Por razones físicas se da cuando es imposible o difícil, dice, la actuación del juzgador. Se da cuando es imposible o difícil la actuación del juzgador, por ejemplo. En caso, estas tienen que ver con algunas situaciones fuera del proceso, pero que trasladan efectos al proceso, ¿verdad? Podríamos hablar como, por ejemplo, se van a dar por razones físicas en casos de guerras, revoluciones, calamidades, cuando se suspenden todas las garantías, ¿verdad? En realidad se refiere a situaciones que la suspensión se produce por causas, diríamos, causas de fuerza mayor. A eso se refiere por razones físicas. Por razones lógicas, como sucede en las cuestiones prejudiciales. Por razones lógicas, cuando sucede en las cuestiones prejudiciales. Si se declara total o parcialmente falso el documento, entonces se remite la pieza o la parte conducente al orden penal. ¿Por qué? Porque ahí ya se pudo haber dado ya ha cometido un ilícito penal con una falsedad material o una falsedad ideológica. Ya deja de seguirse esa situación por la vía civil y eso se va a la vía penal. Por eso se habla por cuestiones prejudiciales. Cuando se habla de cuestiones prejudiciales, nos referimos a que primero a veces se inicia una situación en una rama del derecho, pero que es necesaria que previo se realice en una rama distinta. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del incumplimiento de las pensiones alimenticias, ¿sí? Generalmente ese incumplimiento provoca que pueda ser puede constituirse en un delito penal. Alguien que venga y ponga la denuncia de una vez ante el Ministerio Público, le dice, mire lo que sucede de que él hace casi un año que no me paga la pensión alimenticia y sé que eso es un delito penal y vengo a poner la denuncia correspondiente. En el Ministerio Público precisamente le van a decir efectivamente si es un delito, pero previo a que venga usted acá, tiene que agotar otra vía que es en otra rama, que es en la vía civil. Tiene que ejecutarlo primero. Al ejecutarlo, él no paga, será un juez el que remita lo conducente al Ministerio Público. No puede poner la denuncia directamente. Eso se llama prejudicialidad. Primero debe verse en otro ámbito, en otra rama del derecho, antes de venir a la que está viniendo. A eso se le llama cuestión prejudicial. Entonces yo ponía de ejemplo si se declara, decía la total o parcialmente falso un documento, ya no se va a continuar con ese proceso correspondiente, ¿verdad? No se va a continuar con ese proceso correspondiente, toda vez que debe agotarse primero otra vía, porque si se ha declarado la falsedad del documento, eso, al declarar un juez que un documento es falso, eso significa que entonces hubo ahí algunos ilícitos penales, como lo es una falsedad material o una falsedad ideológica, las cuales van a tener que ser resueltas en la vía penal. Va a cambiar de rama del derecho. Sin embargo, si la impugnación del documento por nulidad o por falsedad no estuviera decidida al vencerse el término probatorio, entonces el juez, ¿qué va a hacer? El juez podrá suspender el proceso principal hasta la decisión del incidente si estimara que es fundamental para emitir la sentencia correspondiente. Entonces se va a dar la suspensión procesal. Por razones jurídicas, en esta se menciona el ejemplo de la acumulación de procesos. Por razones jurídicas también se va a suspender el proceso por situación de acumulación de procesos. ¿Por qué? Veamos artículo 545. Vamos al artículo 545. En el artículo 545 dice efectos de la acumulación. El efecto de la acumulación es que los procesos acumulados se sigan en un solo proceso y se decidan por una misma sentencia. Cuando se acumulen los procesos, escuchen, segundo párrafo, cuando se acumulen los procesos, se suspenderá el curso del proceso que estuviere más próximo a su terminación hasta que el otro se halle en el mismo estado, poniéndose razón en autos. Repito, el segundo párrafo. Cuando se acumulen los procesos, se suspenderá el curso del proceso que estuviere más próximo a su terminación, hasta que el otro se halle en el mismo estado,
poniéndose razón en los autos. A eso se refiere. Por razones jurídicas también, por acumulación de procesos, podría darse la suspensión de uno de los procesos. El que ya está próximo a que se dicte sentencia, se va a tener que suspender hasta que el otro esté en esa misma condición y resolverlo en una misma sentencia. Por la suspensión procesal, por razones facultativas, esta puede darse por dos situaciones, por voluntad del juez y por voluntad de las partes. Se va a dar la suspensión procesal facultativa por voluntad del juez, como ocurre en las diligencias para mejor proveer. Esa es una de las etapas procesales. Después de que pasemos la etapa preparatoria, viene el día para la vista. Después del día para la vista, viene ya los 15 días para dictar sentencia. Pero si el juez considera que tiene algunas dudas con algunos elementos probatorios o quiere traer o revisar algunas situaciones, él puede señalar no emitir la sentencia en 15 días, sino señalar un auto para mejor proveer. Artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso lo vamos a ver más adelante también, que es una de las etapas del proceso que estamos viendo. Pero el artículo 197 dice auto para mejor fallar. Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer. Uno, que se traiga a la vista cualquier documento que creen conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho, tener a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admite recurso alguno y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda. ¿Por qué? Porque es una decisión del tribunal y él va a suspender, no emitir la sentencia, sino previamente revisar en el auto para mejor fallar. Eso es una suspensión procesal facultativa por voluntad del juez. Y una suspensión procesal facultativa por voluntad de las partes cuando éstas acuerden por mutuo consentimiento la suspensión del procedimiento. Esta suspensión procesal facultativa por voluntad de las partes, decía, se da cuando se acuerden por mutuo consentimiento la suspensión del procedimiento a decisión de las partes. Acuerden que esto lo estamos viendo, lo que se apega a nuestro Código Procesal Civil, y hay cosas que no se apegan porque todo esto es desde el punto de vista de la doctrina, pero que tienen algunas respaldo jurídicamente en el Código Procesal Civil y Mercantil. En cuanto a esta suspensión procesal por voluntad de las partes, cuando éstas se acuerden por mutuo consentimiento, esta situación es regulada en otras legislaciones. La guatemalteca, realmente nuestro Código Procesal Civil, sí desconoce la suspensión procesal facultativa por voluntad de las partes. Aquí no se da. Aunque esta no está fuera, diríamos, de nuestra realidad procesal, el que las partes por un acto, diríamos, auténtico de ellos generalmente, puedan acordar la suspensión del proceso. Con esto configurarían un legítimo impedimento para evitar la caducidad de la instancia, pero este es un criterio muy propio, ¿verdad? Realmente, a ciencia cierta, esta suspensión procesal facultativa solo la estamos estudiando por voluntad de las partes, solo desde el punto de vista doctrinario, toda vez que nuestra ley pues, esa sí no está regulada. Luego tenemos lo que es la interrupción procesal. La interrupción procesal, esta puede ser por razones que afectan al órgano jurisdiccional o, en segundo lugar, en el caso que resultara afectado en su capacidad el representante procesal de la parte. En ese sentido, por razones que afectan al órgano jurisdiccional, como en los casos de inhibitoria, como en los casos de acumulación de autos, en que se produce un cambio de juez. A eso se refiere la interrupción procesal. Y mientras que la otra, pues es en el caso que resultare afectado en su capacidad, el representante procesal de la parte, pues va a producir una interrupción procesal en el mismo también. Otra vicisitud procesal es la que se conoce como acumulación de procesos. En cuanto a la acumulación de procesos, es de importancia el estudio precisamente de diríamos, de la pluralidad de objetos procesales a los que se les denomina acumulación. Normalmente el procedimiento tendrá un único objeto procesal. Eso es desde el punto de vista inicial de cualquier proceso, ¿verdad? Que normalmente ese procedimiento pues va a tener un único objeto procesal. Pero
en ese sentido, para que se dé la acumulación, podemos definir la misma, la acumulación la podemos definir como cuando existe pluralidad de objetos procesales, me refiero a las pretensiones procesales. En un único procedimiento se habla de acumulación consistiendo esta en aquel fenómeno procesal, diríamos, en aquel fenómeno procesal que basado, basado en la conexión y que sirve algunas veces para evitar sentencias contradictorias y siempre obtener economía procesal por el que dos o más pretensiones, es decir, dos o más procesos, sean examinados en un mismo procedimiento judicial y decididas precisamente en una sentencia en sentido formal. Entonces se trata de dos o más procesos que han nacido independientes, cada uno con su procedimiento respectivo, pero que se reúnen en un procedimiento único y que serán resueltos en una única sentencia formal. Ahí estamos hablando precisamente de la acumulación de procesos. La expresión de acumulación de acciones responde precisamente a la concepción romana del derecho romano, de lo que fue la acción que fue después asumida por los códigos posteriores y que hoy mantenías en las legislaciones actuales y que continúan manteniendo el nombre de acumulación. Entonces, para que la acumulación sea posible, ha de concurrir los siguientes presupuestos. ¿Qué presupuestos deben ocurrir para que se dé esta acumulación de procesos? Primero, instancia de parte y procedimiento de la misma clase. Definitivamente tiene que darse. Para que la acumulación sea posible, ha de concurrir los siguientes presupuestos. La instancia de parte. La acumulación de procesos solo podrá decretarse a petición de parte. No es de oficio por los jueces, sino tendrá que solicitarlo una de las partes de las que lleva un proceso y que considere que debe ser conocido por el otro juez que está conociendo otro proceso similar y que tiene relación. Entonces, será una de las partes la que solicitará esa situación. Veamos el artículo 539. El artículo 539 dice requisitos. La acumulación de procesos solo podrá decretarse a petición de parte, salvo los casos en que conforme a la ley deba hacerse de oficio, pero generalmente va a ser a requerimiento de parte. Debe entenderse que no se trata solo de tener la condición de parte en alguno de los procesos a acumular, sino además que haya comparecido en forma y se haya admitido su apersonamiento para que pueda solicitarlo, ¿verdad? Entonces, la acumulación de los procesos. Otro requisito indispensable es el procedimiento debe ser de la misma clase. No procede esta acumulación cuando los procedimientos por los que se están tramitando los procesos sean distintos. Eso también lo encontramos en el artículo 539. Dice en el segundo párrafo, no procede la acumulación de procesos que por la naturaleza de sus procedimientos sean distintos. Tampoco procede cuando se trata de procesos de ejecución singular y en los interdictos o cuando los procesos se encuentren en diferentes instancias. Entonces, dos requisitos indispensables para que pueda darse la acumulación de proceso es que sea requerido a instancia de parte y que sean procedimientos de la misma clase o sea en la misma vía. Si estamos en un juicio ordinario, el otro que quieren acumular debe estarse ventilando por la vía ordinaria. No puede acumularse uno que es de vía ordinaria y otro de vía sumaria, porque son asuntos totalmente distintos. Entonces, en principio, muchachos, la acumulación ha de poder pedirse y decretarse en cualquier estado del proceso, pero los procesos a acumular no pueden encontrarse en diferentes instancias. Para esto les sugiero, por favor, estudiar desde el artículo 538 al 546. Estudiar 538 al 546 en relación a la acumulación de procesos. Luego tenemos lo que se conoce también como otra vicisitud procesal, lo que se conoce como conexión calificada. ¿Qué es la conexión calificada? En cuanto a la conexión calificada, hablamos de la cosa juzgada y hablamos de la litispendencia. Existe un supuesto de conexión calificada desde la perspectiva de la acumulación de los procesos. A esta conexión calificada se puede dar por dos situaciones, por la cosa juzgada y por la litispendencia. Por cosa juzgada dice que procede la acumulación en general siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir efectos
de cosa juzgada en otro. Procede la acumulación en general siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir también los mismos efectos de cosa juzgada en otro. Veamos el artículo 538. 538, veamos el numeral 3. Dice, en general, siempre que la sentencia, dice, principio de la acumulación, ahí, se procede la acumulación de procesos en los siguientes casos, y ahí están las tres situaciones, pero la tercera dice, en general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir efectos de cosa juzgada en otro. La cosa juzgada a lo que se refiere en el citado artículo es que solo puede ser el efecto positivo o prejudicial de la misma. El efecto que hace en un proceso posterior no pueda desconocerse lo decidido en un proceso anterior. Que una vez que se dictó sentencia, ese ya no pueda volver a ser juzgado porque ya causó firmeza la sentencia correspondiente. Y si ya causó firmeza, esa es lo que se denomina cosa juzgada. No puede volverse a juzgar o abrir un proceso o a demandar por esos mismos hechos. También al hablar de la conexión calificada hablamos de la otra institución que es la litispendencia. Artículo 540, ¿qué dice el artículo 540? Litispendencia, cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo las mismas personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. En ese sentido, si existiendo un proceso, no puede darse otro con las identidades indicadas. La norma del artículo 540 es completamente lógica, pero la misma no debería de estar dentro del título indicado en cuanto a la acumulación de procesos, pues la existencia de litispendencia no lleva a la acumulación, sino que al contrario, el segundo proceso termine. Por eso es que este artículo 540, cuando uno analiza y lee esos artículos que les acabo de pedir que estudien, del 538 al 546, todo camina re bien en cuanto a la acumulación, solo ese tema de la litispendencia aquí, no sé por qué la tienen dentro de la acumulación, porque acordémonos que la litispendencia hasta la tenemos como una excepción previa, ¿se recuerdan? La excepción previa a litispendencia, cuando ya hay una demanda e interponen otras igual en otro lugar, una de las dos debe quedarse sin efecto. ¿Cuál se va a quedar sin efecto? Pues la más reciente, porque ya hay una más, siempre va a prevalecer la más antigua. Entonces aquí, lejos de haber acumulación, lo que se da es la terminación de un segundo proceso. Por eso quería llamar la atención en ese sentido, porque está dentro de la acumulación de procesos, pero la litispendencia no tiene absolutamente nada que ver con la acumulación de los procesos. También, desde el punto de vista de la doctrina, se habla de una conexión simple. Cuando hablamos de una conexión simple, los supuestos de la acumulación por conexión simple se enuncian también en el artículo 538, que son los primeros dos numerales que vimos. Procede la acumulación de procesos en los siguientes casos, artículo 538. Cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de las demandas. Y en segundo lugar, cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. A esta se les denomina en la doctrina conexión simple. En primer lugar, dice cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aunque sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objetos de la demanda. La conexión objetiva se basa aquí únicamente en la causa de pedir, nada más tiene que ver solo con la causa. Mientras que la segunda que dice cuando las personas y las cosas sean idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes, en este caso, segundo caso, basta la conexión subjetiva o identidad de las partes entre los dos procesos y de que tampoco es suficiente la conexión solamente por la cosa o relativa al bien que se está pidiendo. Aquí va más que todo con desde el punto de vista subjetivo que tiene que ver con los sujetos procesales, como ya vimos inicialmente. ¿Cuáles son los efectos de la acumulación? Bueno, antes de hablar también de los efectos de la acumulación, así rápidamente les hablo sobre las fases o procedimientos de la acumulación, el cómo se realiza la acumulación y que se regula precisamente
¿Dónde encontramos el procedimiento de la acumulación? Lo vamos a encontrar del artículo 541 al 544. Por eso les dije, lean todo, pero el procedimiento específico de la acumulación lo vamos a encontrar del 541 al 544. Lo que vas a dar primero va a ser la petición o solicitud, que vimos que es el requerimiento de parte. La solicitud o petición de que se proceda a la acumulación de los procesos puede realizarse siempre que los dos procesos estén todavía pendientes en la primera instancia, ¿verdad? En cuanto al procedimiento, entonces sería petición o solicitud. En segundo lugar, el contenido de la petición. La solicitud o petición debe contener algunos requisitos particulares. Indicación del juzgado ante el que se siga o sigan los procesos que deban acumularse, las personas que en ellos están interesados, la pretensión que cada uno de los procesos se ha ejercitado, el objeto de cada uno de los procesos, los fundamentos en que apoyan la acumulación, y en tercer lugar, pues definitivamente la resolución del juez, ¿no? El juez resolverá en ese sentido de plano la acumulación que se plantee y en consecuencia de ello puede ser que tenga que oficiar al tribunal o tribunales que correspondan para qué, para que remitan los procesos al proceso en el cual serán acumulados. Tres pasos para la acumulación: la petición, el contenido de la petición y la resolución del juez, lo cual ustedes los pueden determinar perfectamente de los artículos 541 al 544. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son los efectos de la acumulación? Los efectos de la acumulación los podemos ver en el artículo, veamos, 545. En el 545 encontramos los efectos de la acumulación. ¿Cuáles son? Pues prórroga de la competencia territorial, suspensión del proceso más adelantado, un único procedimiento y única sentencia. Lo leen ahí ustedes en el artículo 545. La petición de la acumulación de procesos supone entonces la suspensión de la tramitación de los procedimientos a que aquí se refiere, o sea, de los otros procesos que se van a acumular, se van a suspender allá, pero van a continuar acá. Pero va a haber una suspensión porque fueron suspendidos donde inicialmente se iniciaron. Debe tenerse presente entonces que todo lo actuado por los jueces competentes, esto es bien importante, debemos tener en la acumulación de procesos, debemos tener presente que todo lo que ha actuado por los jueces competentes antes de que se pida la acumulación siguen siendo válidos, sigue siendo correcto, apegado a la ley. Pero en todo lo que se practique después de que se ha pedido esta acumulación, sí supondrían la nulidad o serían nulos y podrían causar responsabilidad al juez. Una vez que se ha pedido la acumulación de un proceso, ya el juez al que se le pidió la acumulación ya no puede hacer absolutamente nada hasta que se resuelva si se acumulan o no los procesos. Si él sigue actuando después de que ya se ha pedido la acumulación, todas las actuaciones del juez posterior a la petición serán nulas y puede causarle responsabilidad al juez. Por eso es que los efectos de la acumulación son estos, ¿verdad? Prórroga de la competencia territorial. Por la solicitud precisamente de la acumulación puede suponerse la alteración de la competencia territorial en el segundo proceso, porque ya no va a seguir allá. Si estaba posiblemente está en otro departamento, va a ser enviado a uno de la capital, digamos. Entonces, ahí puede haber entonces prórroga de la competencia territorial. ¿Qué otro efecto produce la acumulación? Una suspensión del proceso más adelantado. En ese sentido, diríamos que decretada la acumulación, continuará la suspensión del procedimiento que estuviere, como dije al inicio, más próximo a terminar, hasta que el otro proceso que se ha acumulado a este se halle en el mismo estado o situación de este, o sea, que esté ya en estado de resolver también. No se puede resolver el primero hasta que este segundo ya esté en esa misma situación o condición. Ese es otro efecto de la acumulación. Y un tercer efecto que en un único procedimiento y en una única sentencia. Una vez que los dos procesos entonces están en la misma situación procedimental, se continuará con la tramitación en un único procedimiento y se dictará una única sentencia, aunque ésta habrá de contener tantos pronunciamientos como procesos se acumularon. Si fueron tres, van a haber tres pronunciamientos en esa sentencia. Si fueron cinco procesos los que se conectaron, tendrá que haber cinco pronunciamientos dentro de esa misma sentencia. Todo esto, por favor, muchachos, lo leemos en el artículo 545 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, nos quedamos hasta acá, muchachos. Gracias por la atención que me puesta, gracias por la comprensión también por los problemas que tuvimos al inicio. Afortunadamente
creo que los pudimos solucionar, pero agradezco por estar siempre, estar pendientes de la clase. Nos volvemos a conectar la próxima semana y les deseo un feliz día. Que tengan un buen fin de semana y bendiciones para todos.